A través de las Escrituras conocemos y tenemos información acerca de Satanás. Satanás, que es conocido como el príncipe de este mundo. Y su principado inició en el huerto del Edén con la caída del primer hombre, Adán. Satanás se aprovechó de esta situación y despojó al hombre de su señorío sobre la tierra. Pues el hombre violentó el primer mandamiento y el único mandamiento que Dios le había dado. ¿Y cuál era? Que de todos los árboles del huerto podía comer, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y este primer hombre, pues comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desobedeció a Dios y obedeció a Satanás, la mentira de Satanás. Ahora, pues Adán, en la edad de la inocencia, pues él solamente conocía el bien y se relacionaba con Dios todos los días. Platicaba con Dios, tenía una comunión perfecta con Dios. Pero desobedeció este mandamiento en el cual él iba ahora no nada más a conocer el bien, sino también el mal. Y el hecho de haber conocido el mal es el resultado de cómo nos encontramos nosotros hoy en día. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte y el pecado pasó por toda la humanidad, por todos los hombres. Entonces, ya con el conocimiento del bien y del mal, entonces nos heredó a nosotros la naturaleza pecaminosa. Satanás, por su parte, se convirtió en príncipe de este mundo y es él quien establece las leyes, las reglas del juego en este mundo, en este sistema mundano, del cual es el que rige la vida de la humanidad. El sistema del mundo, ustedes saben, enseña y vende ideas de cómo el hombre se debe de enfocar al hombre y no a Dios. Y le da recetas para ser felices y disfrutar la vida. Claro está, desde el punto de vista material y terrenal. Y que la meta del ser humano en este mundo sea la felicidad, el placer, etcétera, y disfrutar la vida. Y la meta del ser humano, enseña el mundo, es la posesión de materiales, de riquezas, buscar la belleza. Hoy en día se le rinde culto al cuerpo, en donde quiera somos bombardeados con muchas recetas raras a veces, a través de cirugías, ejercicios, esteroides y muchos otros trucos. Dice la Escritura que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sus principales objetivos son tres: robar, matar y destruir. ¿A quién? Al hombre. Y lo empezó a hacer desde Adán hasta nuestros días y sigue haciendo lo mismo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues haciéndole creer, vendiéndonos la idea de que la verdadera felicidad está en lo material, en los bienes materiales, en las posesiones, en la cuenta del banco, en los autos, etcétera, en la autosuficiencia del hombre. Si el hombre puede tener las cosas
se considera autosuficiente y que no necesita nada y a nadie más, ni a Dios. Pero si el hombre no puede tener estas cosas, pues va a tratar de obtenerlas trabajando 24 o 36 horas, sacrificando tiempo con la familia, sacrificando su salud con las prioridades invertidas. O peor, el hombre va a llevar a cabo actividades quizá ilícitas con tal de obtener lo que el mundo dice que debe de tener, con las consecuencias a veces tristemente terribles: hospital, cárcel, a veces la muerte. Pero, ¿de veras se podrá obtener la verdadera felicidad? ¿Ustedes qué dicen? Pues vamos a hacer una pregunta: ¿cómo se obtiene la verdadera felicidad? Vamos a abrir nuestra Biblia. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 1. Y vamos a ver a través de las Escrituras lo que Dios nos dice acerca de la felicidad. Salmo 1, versículo 1 nos dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cómo se obtiene la verdadera felicidad? En primer lugar, no viviendo conforme al sistema del mundo. ¿Cómo? Pues no andando en consejo de malos. Esto es lo que nos dice este versículo 1 que acabamos de leer. Bienaventurado, dice. Bienaventurado. ¿Saben ustedes lo que significa bienaventurado? Bienaventurado. Yo busqué varias palabras a ver cuál es la que se asemeja a bienaventurado, pero yo creo que no hay otra más de que bienaventurado. Pero vamos a ver las diferentes acepciones que tiene esta palabra bienaventurado. Bienaventurado significa dichoso. Bienaventurado significa afortunado. Y también significa más que feliz. Si así podemos entender la palabra bienaventurado, pues tenemos una claridad de este concepto. Bienaventurado es una exclamación de una fuerte emoción. Y si ustedes observan que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, como que está resultando un premio el obedecer la palabra de Dios. Y obedecer el consejo de malos es que estamos obedeciendo el sistema del mundo. Y si el príncipe de este mundo, él establece esos consejos, pues indirectamente son los consejos del maligno. Y los que están precisamente obedeciendo, continúan obedeciendo al maligno. Como vimos al principio, el primer consejo de malos fue precisamente del maligno, de Satanás, y así continúa aconsejando al mundo. Así pues, hay muchos consejeros que, ignorando la palabra de Dios, te pueden endulzar el oído y podría parecer bueno, pero somos exhortados a tener cuidado. Te pueden estar induciendo a hacer inclusive algo ilícito, algo que quizás tal vez vaya en contra de las leyes humanas. El primer consejo fue en el huerto del Edén, como decíamos anteriormente. Satanás propuso un ligero cambio a la palabra de Dios y fue que la palabra no fuese insertada en la palabra de Dios.
De todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Satanás le puso un no, ciertamente no morirás. Y saben que esa mentira le ha funcionado muy bien a Satanás. Convenció a Eva, convenció a Adán. Satanás insiste con su mentira en el mundo. Él insiste en que Dios no quiso decir lo que dijo. Así como convenció a Eva, convenció a Adán, y ahora en la actualidad tiene muchos profesores en las escuelas, muchos teólogos, muchos humanistas, etcétera, quienes proceden de la misma forma. Y hay multitudes de hombres y mujeres que siguen en pecado porque confían en el consejo de malos, en el consejo de Satanás. Están convencidos y dicen: Dios no va a mandar a nadie al infierno, Dios es un Dios de amor. Y si cumples con tu religión, entonces vas a ir al cielo. Si haces buenas obras, vas a ir al cielo. La evolución existe, según ellos, según el consejo de los malos. La evolución es la verdad. La creación es una fábula. Ahora lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No sé dónde leí algo chusco acerca de unos monos, unos changuitos pues, que estaban deliberando, cuestionando que por qué al hombre lo comparaban con el mono. Y decían: bueno, yo no he visto ninguna mona que abandone a sus hijos. Y otro dice: no, pues sí, yo tampoco. Y otro: oye, pues yo no he visto ningún mono que le ponga un cerco a los platanares para que nadie llegue a los plátanos. Pues yo tampoco. Yo nunca he visto a un mono con un arma matando a otro mono. Pues ni yo tampoco. Bueno, la conclusión. Pues la conclusión es que el hombre vendrá a ser de otra especie, pero no de nosotros, dijeron los monos. Nosotros utilizamos los monos únicamente para comunicarnos, ¿o no? Vámonos, ¿no decimos eso? Sentémonos, parémonos, levantémonos, ¿no? Bueno, que ahí quede, nada más como comunicación. Cuando tú escuchas un consejo de alguien, compáralo con la palabra de Dios, y si es contrario, deséchalo. Porque Satanás es muy habilidoso en dar malos consejos. ¿Para qué te da malos consejos? ¿Para que los disfrutes? No, para destruirte. Imagínate que tú estás en la escuela, en la primaria, y uno de esos amigos, que no es muy amigo, te incita y te dice: el maestro, qué feo te llamó la atención en la clase. ¿Por qué no le ponchas una de las llantas del carro? Y tú le dices: no, porque tienes miedo de las consecuencias. Pónchasela, mira qué feo te habló. No, me van a descubrir, no. Y finalmente accedes, le ponchas la llanta. ¿Y qué hace el amigo? Pues va corriendo con el maestro y le dice lo que hiciste. O sea, a lo que te indujo, luego te acusa. ¿Saben que así trabaja Satanás? Nos tienta, nos induce, nos malaconseja. Y luego, ¿a dónde corre el chismoso?
Mira, tu hijo, y dices que acá, ¿no? ¿Qué hizo con Job? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La enseñanza que nos presenta la palabra de Dios es que no sigamos los consejos de los malos, sobre todo cuando dichos consejos van en contra de la voluntad de Dios. De ahí la importancia de que nosotros conozcamos las Escrituras para poder comparar lo que se nos presenta con lo que Dios dice que es lo correcto. Así que, ¿cómo se obtiene la verdadera felicidad? No viviendo conforme al sistema del mundo, porque no andamos en consejo de malos, porque no estamos en camino de pecadores, porque no nos sentamos en silla de escarnecedores. ¿Se fijan la graduación de maldad? Aquí habla de consejo de malos, de camino de pecadores, y otra, la final, sentarse en la maldad. Aquí nos indica estas graduaciones de maldad en la que se puede caer. Y recuerden, no es de golpe, es paulatino. Primero los principios del consejo de los malos, sobre todo sin valores morales, aunque a veces puede tener valores morales, pero no pasan de eso. Los valores morales los enseñan casi todas las religiones del hombre. Luego se cultiva el compañerismo con los malos, es estar en camino de pecadores. Y luego conformándose permanentemente a la conducta de los impíos, sentado en silla de escarnecedores. Esta es la máxima expresión de maldad, actuar igual que ellos. Una idea para más o menos entender esto de escarnecedores. ¿Tienen idea qué es un escarnecedor? Bueno, me vino una idea. Esto se asemeja a cuando tú te sientas a ver el box y tú tienes un favorito. Y pues, ¿qué es lo que esperas? Que tu boxeador favorito le pegue al otro, ¿no? Y a lo mejor hasta te gozas cuando le pega al otro y le rompe la cara y le saca sangre y le rompe la nariz. Y si nos estamos alegrando por eso, estamos siendo escarnecedores. ¿Recuerdan los vituperios del Señor Jesucristo y cómo lo escarnecieron? ¿Cómo se burlaban de él? Cómo mucha gente tal vez hasta disfrutaba de cómo lo golpeaban. Escarnecedor, la máxima expresión de maldad. Es necesario saber y actuar con sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ahora a lo bueno el mundo le llama malo, a lo malo el mundo le llama bueno. ¿Y dónde vas a encontrar sabiduría para poder discernir lo que se te presenta en la vida? ¿Y cómo no resbalar? Buscando sabiduría. ¿Dónde encontramos sabiduría? Cuando la reina de Sabá visitó a Salomón para escuchar su sabiduría, alabó, felicitó a las personas que estaban alrededor de Salomón. Ellos estaban donde estaba la fuente de la sabiduría y del conocimiento, con el rey Salomón. Y la sabiduría que Dios le dio a Salomón fue una sabiduría especial para que Salomón fuera un buen gobernante. Hoy en día, ¿los gobernantes pedirán sabiduría? No, ¿verdad? Buscan los consejos de quién. Por eso nuestra sociedad está en decadencia.
Por eso, inclusive en la misma escritura encontramos exhortaciones de que oremos por quienes, por nuestros gobernantes y por todos los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque están siguiendo el consejo del mundo, de los malos. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículos 1 y 2. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. El versículo 2. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Le dijo la reina de Sabá a Salomón en el versículo 7. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Y el versículo 8. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos. ¿Para qué? Para que hagas juicio y justicia. Aquí vemos el reconocimiento de esta reina, que después de ir a hacerle preguntas difíciles, a las cuales el rey Salomón contestó con sabiduría, porque no ha habido otro hombre como Salomón a ese nivel de sabiduría. No nos podemos imaginar a qué coeficiente llegó él, pero no ha habido otra persona como él, desde el punto de vista humano, por supuesto. El rey David es considerado en las Escrituras un varón conforme al corazón de Dios. Él expresa su integridad delante de Dios y lo podemos ver en el Salmo 26, versículos 4 y 5. Dice así el versículo 4: No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí, dice el versículo 5, aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Con estas expresiones del rey David nos está diciendo que él era bienaventurado, y está diciendo lo que no hizo, en lo que no participó. Ahora, no se malentienda lo que estamos diciendo. Una situación es tener una cita de negocios. Si tú tienes empresas y tienes la necesidad de citarte con clientes o proveedores, pues te vas a reunir con ellos, pero vas a tratar asuntos de negocios. Claro está, si existe la oportunidad y te da la pauta de entrar, pues tú puedes sembrar la palabra. Se refiere a que busquemos el compañerismo en las reuniones de los no cristianos típicas, donde el vocabulario, las conversaciones, el licor, inclusive las blasfemias y las burlas de las cosas espirituales, prevalecen en esas reuniones. Muchos de nosotros las conocemos porque anduvimos en ellas antes de conocer a Cristo. Esta es la descripción de las personas de los versículos 4 y 5, de que está haciendo. Hombres hipócritas, simulan amistad, son malignos, buscan hacer lo malo constantemente y les califican como impíos.
Estos son a los que no estamos llamados a involucrarnos con ellos en sus reuniones y en lo que ellos participan. Pero sí, si tenemos la oportunidad de sembrar la palabra, de predicarles el evangelio, hagámoslo. A través de las escrituras tenemos una exhortación constante y continua a no adoptar la forma de este mundo. Esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se refiere esto a una renovación meramente externa para con el mundo impío. Algunas de tales acciones puedan ser en sí virtuosas o morales y tal vez hasta dignas de alabanza, porque ustedes han de conocer personas que no son cristianas, pero son honestos, son decentes, son respetuosos, hasta en las creencias se muestran respetuosos, vive la vida y deja vivir, etcétera, etcétera. Y uno a veces dice, estas personas pues le falta poco para ser cristiano. Pues sí, pero no dan el paso de fe. Transformarse por medio de la renovación de nuestro entendimiento se refiere a la renovación del entendimiento, pero debe ser por una transformación interior, espiritual, de tal forma que haga nueva la vida, nueva en sus motivos y propósitos a través de la palabra de Dios y creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y así sí puedes comprobar y discernir la voluntad de Dios, que sabemos que es buena, agradable y perfecta. Así que, ¿cómo se obtiene la verdadera felicidad? No viviendo conforme al sistema del mundo, sino viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Deleitándonos en su palabra. Nos dice el versículo 2 del Salmo que leímos al principio. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí podemos ver al cristiano meditando en la palabra de Dios día y noche, es decir, a toda hora. Y también podemos tomar una acepción de día cuando todo va muy bien, cuando todo está funcionando perfectamente y todos contentos. Pues también debemos de meditar la palabra de Dios. Y de noche, cuando las cosas no van bien, cuando todo está oscuro, cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay crisis económica, financiera, también debemos de meditar con mayor razón en la palabra de Dios. La ley de Jehová, dice la Escritura, se refiere a toda la palabra de Dios entonces conocida. Los libros de Moisés, los salmos, por ejemplo. En el Salmo 119, del 1 al 3, nos dice lo siguiente. Salmo 119, del 1 al 3. Bienaventurados, dichosos, más que felices, afortunados, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El versículo 2, bienaventurados, dichosos,
los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. El versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y el Salmo 119, versículo 9, la pregunta de muchos padres de familia: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra, conociendo el poder transformador de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma lo que ningún psicólogo, ningún psiquiatra puede hacer. La palabra de Dios lo hace. Vamos a leer el Salmo 19 del 7 al 10. Salmo 19 del 7 al 10. Vean lo que dice el versículo 7. No necesitamos ser muy estudiosos para poder entender lo que la palabra de Dios nos dice. Vean el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma de lo malo a lo bueno, de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz admirable. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Dónde encontramos fidelidad absoluta? En él. ¿Qué es lo que hace esa fidelidad y el testimonio? Hace sabio al sencillo. ¿Por qué tenía sabiduría Salomón? ¿Porque así nació? ¿Por los genes? No, Dios le dio esa sabiduría. Tú puedes pedir sabiduría, dice la Escritura. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué le va a decir? No, ya se me acabó. Dará a todos abundantemente y sin reproche. Vean el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Tan difícil que ahora es encontrar cosas rectas en el mundo. No las hay. Alegran el corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Alegre? ¿Está triste? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todo esto son deseables más que el oro. Esto en el mundo no lo pueden entender. ¿Qué puede ser más deseable que el oro? En el mundo desean más el oro que cualquier otra cosa. Pero la palabra de Dios, cuando la experimentas en tu vida y ves los cambios transformadores y el poder, son deseables más que el oro. Y más que mucho oro afinado, con mejor calidad. Y dulces más que miel, que la que destila del panal. ¿Ustedes conocen algo que sea más dulce que la miel? Para el cristiano, para el nacido de nuevo, la palabra de Dios tiene un valor incalculable. No tiene valor, no hay nada que pueda compararse. Porque la palabra de Dios endulza la vida. Endulza la vida. ¿Cómo actúa la gente en el mundo? Con amargura, lo contrario de dulce, con amargura de corazón. ¿Cuántas personas se encuentran ustedes en la calle, en el trabajo,
los vecinos. ¿Qué expresa su rostro? Amargura. ¿Qué necesitan? Necesitan de la miel de la palabra de Dios. En cierta ocasión, a un vendedor de Biblias lo asaltaron por allá por Sicilia, allá en Europa. Se le ordenó encender fuego y quemar los libros que llevaba en su cartera. Él obedeció. Y cuando tuvo encendido el fuego, pidió permiso a los ladrones para leerles una porción a cada libro antes de quemarlos. Ellos estuvieron de acuerdo, no traían prisa. No tenían que ir a ver alguna novela, nada de eso. Del primero leyó el Salmo 23. Dijo uno de los ladrones: este es un buen libro, no lo quememos, dámelo a mí. De otro leyó el capítulo 13 de Corintios, el capítulo que habla del amor. Y dijo otro: no, ese es para mí, es bueno, dámelo. De otro leyó una parte del Sermón de la Montaña, de otro el hijo pródigo, y en cada caso con igual resultado. Al final no quedó ningún libro en la cartera del vendedor y ninguno había sido quemado. De esta manera el vendedor pudo continuar su viaje. ¿Y qué creen? Pasaron los años. Años más tarde se encontró con uno de aquellos ladrones, pero ya no lo asaltó. Lo encontró en una convención evangélica, pero ahora ya no era ladrón, era un ministro ordenado. El mensaje de los libros, en este caso las Biblias, habían efectuado con poder la transformación de un ladrón perdido y sin Dios a un ministro que predicaba la palabra de Dios. ¿Ven el poder transformador de la palabra de Dios? Que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que permanece para siempre. Lo hemos experimentado en nuestra vida. De otra manera, no estaríamos aquí. La cosecha de la Biblia es la cosecha de vidas transformadas en todas partes del mundo. Gracias a Dios. El libro más leído, más impreso en todas partes del mundo. Así que eso puede contrarrestar los consejos, el consejo de los malos. La ley de Jehová es perfecta. Amén. ¿Cómo se obtiene la verdadera felicidad? Viviendo conforme a la voluntad de Dios, meditando en su palabra de día y de noche. Esto es como la clave del éxito en la vida. ¿Alguna vez se preguntaron cuál es la clave del éxito en la vida? Pero es importante la meditación en la palabra de Dios, de guardarla y obedecerla. Es decir, hacer conforme en ella está escrito. La palabra de Dios debe de ser para nosotros vital, como el oxígeno. El oxígeno para nosotros es vital. Imagínense que se acaba el oxígeno, ¿qué pasa con nosotros? Morimos. Abre los ojos en la mañana y dices: gracias a Dios. Tienes la oportunidad de hablar con Él, donde quiera que estés, porque Él es omnisciente, omnipresente. Y podemos llegar hasta su misma presencia. La palabra de Dios es como el oxígeno. ¿Qué pasa si nos falta? Perdemos el sentido y el lugar extremo
perdemos la vida. Después de la muerte de Moisés, Dios pasó la tarea o la estafeta a Josué, hijo de Nun, de llevar al pueblo de Israel por el desierto a la tierra prometida. Qué paquete, ¿verdad? Pero quizá Josué no estaba muy convencido en lo personal de llevar a cabo tan grande responsabilidad. Quizá tuvo temor de las reacciones del pueblo, como muchas veces él había visto algunas situaciones con Moisés. Un pueblo murmurador, rebelde y contradictor. ¿Será de actualidad esa descripción? ¿Cómo iba a tener éxito en esta empresa? No estaba solo. Entonces Dios le dijo a Josué, tal vez tú te has encontrado con tareas demasiado grandes, empresas que llevar a cabo difíciles. ¿Cómo se ha de haber sentido Josué? Pero Dios le dijo a Josué en Josué 1, versículos 7 al 8. Le dijo Dios a Josué en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice el versículo 8, nunca, aquí hay un absoluto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces, ¿se fijan? Habla de tiempo. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí tienen ustedes la fórmula del éxito. Y vuelve a repetirse precisamente en el Salmo 1. Es un paralelo. El estatuto perpetuo de la palabra de Dios para Josué: nunca se apartará de tu boca este libro, y el mandamiento que de día y de noche meditarás en él. Aquí vemos que Dios tiene en su plan que nuestra relación con Él no es algo accidental o temporal, sino que es una relación de compañerismo perpetuo, y eterno. Esto nos conecta directamente con Él en su naturaleza divina y eterna. Y después de guardar, esto también nos alcanza a nosotros y hacer conforme a todo lo que en Él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se les olvidará esta fórmula, este principio del éxito? Llévenlo a la práctica y lo van a experimentar. ¿Cómo se obtiene la verdadera felicidad? No viviendo conforme al sistema del mundo, viviendo conforme a la voluntad de Dios, teniendo al alcance las bendiciones de Dios. ¿Cómo? Alimentándonos de su palabra. Dice el versículo 3 de nuestro pasaje del Salmo: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. La analogía del árbol da la idea de tener buena posición, bien plantado, bien establecido, afirmado, y está listo para dar fruto, con suficiente alimento, canales de irrigación, arroyos o ríos, agua en abundancia y constante. Ahora, caso contrario, ¿qué pasa si un árbol no está plantado junto a corrientes de aguas? Pues lo contrario, no da fruto a su tiempo. Sus flores o sus hojas se marchitan,
y no se desarrolla en plenitud como se desarrolla un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Nosotros debemos hacernos una pregunta. ¿Nosotros estamos llevando fruto para vida eterna? El Señor Jesucristo enseñó acerca de los cristianos y no cristianos. Dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el Señor Jesucristo todo lo puso en práctica para enseñarnos. En cierta ocasión el Señor buscó fruto en una higuera. ¿Y qué creen? No lo encontró. Y vemos esta ilustración en Mateo 21:19. El Señor Jesús tuvo hambre y vio una higuera, frondosa, bonita la higuera. Pero dice en Mateo 21:19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Aprendamos, dice en otra parte de la escritura, de la higuera. El cristiano, por su naturaleza espiritual, por su nuevo nacimiento, por ser un hijo de Dios, invariablemente debemos de llevar fruto, fruto para vida eterna. Nosotros estamos plantados junto a corrientes de agua, recibiendo, perdón, del vital líquido, que es la palabra de Dios, y la recibimos constantemente. Los sermones en los domingos, los martes, los miércoles, en las reuniones de grupos de hogar, los viernes y algunas otras reuniones, los sábados inclusive. ¿Hay fruto? ¿Qué fruto podemos llevar? Bueno, podemos citar algunos. El fruto que Dios espera de nosotros es diverso. Por ejemplo, que tengamos comunión con Él, primeramente. Apartar tiempo para Él. ¿Cuánto? No lo sé. Cuando apartas tiempo para Él, se te va el tiempo. Segundo, intercediendo por los hermanos con necesidad, ya sea por razones de enfermedad, la pérdida de un ser querido, problemas financieros, etcétera. Llevando el evangelio a los perdidos, empezando con nuestros familiares, amigos, vecinos, etcétera. Ofrendando al Señor una parte de lo que a Él, de lo que Él nos da y que a Él le corresponde. Participando con nuestro tiempo en el ministerio, en su obra, y teniendo compañerismo con los hermanos, alentándonos unos a otros, alentando inclusive a los de poco ánimo. Dice el Salmo 1, el versículo 3, segunda parte, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que emprenda, pidiendo a Dios dirección y guía, Dios lo hará prosperar en el aspecto espiritual, te llevará a la madurez y además satisfacerá tus necesidades, suplirá lo que te haga falta. Dios sabe que tenemos necesidad. Él nos conoce y sabe de nuestras luchas, de nuestras necesidades materiales, espirituales. Él en su sabiduría va a actuar, va a poner en nuestras manos lo que necesitamos. Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y no olviden, toda buena dádiva y todo don perfecto no proviene del mundo. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre celestial. Y no se debe olvidar la condición para ser objeto de estas bendiciones, de estas bienaventuranzas. Lo dice el Salmo 32:1, que nos está hablando precisamente del pecador perdonado, nacido de nuevo,
un hijo de Dios. Dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y volvemos otra vez a la bienaventuranza. Bienaventurado, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gracias a Jesucristo, que nuestro pecado fue perdonado y cubierto nuestro pecado. Ya no se vuelve a acordar Él jamás de ello. Y este nuevo nacimiento con el Señor Jesucristo nos da la vida eterna y la experiencia en este mundo de tener la vida eterna, la relación constante, continua, permanente con Dios y con el Señor Jesucristo. Y volvemos nuevamente a la palabra bienaventurado, dichoso, feliz, aquel que todos sus pecados han sido perdonados, limpiados y lavados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Somos bienaventurados por ser pecadores perdonados, redimidos, hijos de Dios por gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, es un regalo, es un don de Dios. Amén.